Cuando hablamos a nivel de la microbiota intestinal, en el esófago normalmente hay muy pocos microorganismos, casi no hay microbiota residente. Cuando hablamos de animales rumiantes, ahora sí que hay una gran cantidad de bacterias que ayudan sobre todo, ¿cierto?, a la digestión de los alimentos. También algunos protozoos, hongos, arqueas, sobre todo anaerobios y aerobios facultativos, y ahí hay algunos ejemplos. Streptococcus, Ruminococcus, ¿vale? No les voy a decir que se lo aprendan, pero para que sepan ustedes, ¿cierto?, la diferencia entre microorganismos, por ejemplo, de rumiantes versus microorganismos a nivel de perritos o gatitos. La microbiota también es distinta. Yo les dije que entre perros y gatos pueden haber similitudes. Miren acá los porcentajes. Por ejemplo, Firmicutes, que es un filum de bacterias, en perritos es el 94.4%. En gatitos es un 90.7%. ¿Ya? Sigue siendo alto. En el fondo, lo más abundante en la microbiota normal intestinal de perritos y gatitos son los Firmicutes. Anótenlo. Firmicutes. Es un filum, es un tipo de bacterias. Se llaman Firmicutes. Son los más abundantes en la microbiota intestinal de gatos y perros. ¿Vale? Ahora, Firmicutes es el nombre del filum. ¿Vale? Este filum tiene distintos órdenes, como vamos a decir subgrupos, ¿cierto? Entre ellos están los lactobacilares, los costridiales y los ericipedriales. Los más abundantes siempre van a ser los clostridiales. ¿Vale? Estos equivalen a un 61%. ¿Vale? Tanto nuevamente para perros como para gatos. ¿Vale? Acá es más bajo el porcentaje, un 54%. Pero, o sea, Firmicutes, y ahora dentro de los Firmicutes están los clostridiales. Ya, pero entonces, Firmicutes. ¿son más abundantes los que parte de los perros y los gatos? Estamos hablando de, allá dice, microbiota intestinal. ¿Sí? Vale. En el fondo esta diapositiva para que ustedes tengan en cuenta de que tienen similitudes, ¿vale? Los grupos se repiten, los porcentajes son altos en los dos, pero no son idénticos, ¿vale? Hay diferencias en algunos. En perros y gatos, y también en otros monogástricos, cierta diferencia de los rumiantes, la riqueza y diversidad bacteriana son mayores en el intestino grueso en comparación con otras zonas. ¿Ya? Por ejemplo, si comparamos intestino grueso o intestino delgado, entonces, podríamos decir que la mayor cantidad está en el intestino grueso, ¿vale? Cuando hablamos sobre todo de animales monogástricos. En el estómago, esto es súper interesante. Ustedes saben que en el estómago hay un pH, ¿de qué tipo? Ácido, muy ácido. En torno a pH 4, 4.2, por ahí, ¿vale? Eso significa que a las bacterias en general les cuesta vivir en esas condiciones. Un pH básico, un pH ácido, son condiciones difíciles para la vida en general. Entonces, hasta hace poco se creía que no había microorganismos en el estómago. Sin embargo, hay estudios recientes que dicen que, sobre todo el género Helicobacter, es un género que está presente en el estómago de los animales. ¿Vale? Incluso se habla de que ahí dice en gatos domésticos un 91% y en perros un 98%. O sea, estamos hablando de porcentajes súper altos. Súper. ¿Vale? ¿Les suena el Helicobacter? ¿Sí? El Helicobacter pylori, muy bien. Ese es el nombre de una de las bacterias que producen enfermedades a nivel de humanos. Sí. Muy complicado, enfermedades gastrointestinales, son una bacteria que cuesta mucho erradicar. Una vez que ya infectó, colonizó, después los tratamientos son lentísimos, antibióticos por meses, y aún así puede que el paciente no tenga la bacteria por 2 años y de repente aparece. ¿Y cómo se Cuentan. Sí. Gatito, perrito. ¿Pero claro? Zoonosis se llama. Y lo vamos a ver después también. A nivel del intestino delgado, ¿cierto? Ahí hay algunos ejemplos, lactobacillus nuevamente, streptococcus, clostridium, también la he repetido harto. Siempre son esos los nombres que más se repiten, así que esos son los que tienen que recordar. Otros animales, por ejemplo, ¿cierto? A nivel de pollo, también se repiten, lactobacillus, clostridium, streptococcus.
¿cierto? Cambian los porcentajes, pero en general son los mismos nombres que se van repitiendo. A nivel del intestino grueso, Escherichia coli, ¿cierto? Aparece siempre como de los aerobios facultativos. ¿Y qué más? Bacteroidetes también es un grupo importante de la microbiota normal. Bacteroidetes. Y algunas otras que son gram positivas. Ustedes saben que yo no profundizo tanto en cosas que no son tan importantes, por eso voy a avanzar más rápido para que voy a dejarlo libre ya en un poco rato. Microbiota reproductiva también, esto es súper importante. Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de la vagina, esto es súper variable. Tiene que ver, por ejemplo, con la edad de la persona, tiene que ver con el ciclo reproductivo. La microbiota de una niña de menos de 5 años va a ser muy distinta a, no sé, a una adulta que tenga una vida sexual activa. Va a variar también la microbiota, esto es súper variable. Incluso a nivel del ciclo hormonal femenino también varía, entre los 28 días la microbiota también va variando. ¿Cuáles son los nombres que más se repiten? Streptococcus nuevamente, Lactobacillus también, súper importante, Cándida también, algunas veces produciendo enfermedades, candidiasis. Eso. Algunos coliformes también, Enterococo, ¿vale? Son los mismos nombres que se van repitiendo. La leche, también. La leche se habla de que, antiguamente se creía de que también era un líquido que no contenía microorganismos, ¿vale? Obviamente que la leche es alimento para las crías, ¿cierto? Pero se ha estudiado y se sabe que si bien es baja cantidad, también hay microorganismos presentes, ¿cierto?, en la leche. ¿Cuáles son esos microorganismos? Ahí están los nombres. Micrococos, estafilococo, estreptococo, ¿vale? Están presentes, aunque en una baja cantidad, ¿vale? Baja cantidad, pero hay. A diferencia de lugares donde ahora sí que no hay microorganismos, ¿vale? Yo les he venido hablando de la microbiota normal, de que tenemos en la piel, de que está en los intestinos. Bueno, hay órganos donde no hay microorganismos, son órganos estériles, y tienen que ser estériles, de lo contrario, si hay aquí un microorganismo que puede aparecer en alguno de estos órganos, nos va a causar enfermedades y pueden ser enfermedades graves. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro es un órgano estéril, ¿cierto?, donde no hay microorganismos. Si hay ahí una infección es porque ya es un paciente que puede llegar a morir, ¿cierto? Son órganos que, si se comprometen en una enfermedad de este tipo, puede llegar a ser súper grave. Lo mismo el corazón, ¿cierto? El corazón también es un órgano estéril, donde no hay microorganismos que estén creciendo en esos tejidos. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Si estamos hablando de órganos que son súper importantes. El hígado, lo mismo. Aquí tampoco hay microorganismos, ¿ya? Es un órgano estéril. Otros ejemplos, miren acá, la sangre aparece con signo de interrogación. ¿Qué creen ustedes? La sangre no debe tener microorganismos, ¿cierto? La sangre como fluido, como tejido, no, pero si es que llegan a haber microorganismos, ¿cierto? Estamos hablando de un concepto que se llama bacteremia. Bacteremia, anótenlo, pregunta de cátedra. Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Bacteremia, ¿vale? Un concepto súper importante. ¿Qué más? En los músculos tampoco encontramos microorganismos creciendo. Útero, bronquio, pulmones, ¿cierto? En condiciones normales no deberían haber creciendo microorganismos. Cuando crecen microorganismos en los pulmones es porque hay una infección, ¿cierto? Una infección respiratoria. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Entonces, en resumen, hay zonas donde tenemos hartos microorganismos, ¿cierto?, viviendo con nosotros, que se llaman microbiota normal, como por ejemplo los intestinos, la boca, la piel, etc. Todo lo que hemos nombrado hasta ahora. Pero hay zonas donde no hay microorganismos y no deben haber. Y si es que los hay es porque estamos hablando de una enfermedad, ¿cierto? Estamos hablando de una infección puntual. Algunos conceptos también importantes que ustedes manejen. Cuando hablamos de un animal no tobiótico, se escribe con una G al comienzo, no se pronuncia la G, pero se escribe, ¿vale? Ahí está escrito, no tobiótico, es un animal del cual nosotros conocemos toda su microbiota. Sobre todo cuando hablamos de ratones de laboratorio. Por ejemplo, yo quiero hacer un experimento
El día de mañana ustedes van a tener que hacer una tesis. Ojo. El día de mañana ustedes van a tener que hacer una tesis y, por ejemplo, yo quiero hacer un experimento para probar un medicamento o para probar, no sé, lo que se les ocurra. Yo puedo comprar, protobiótico es un animal donde yo conozco todas las microbiotas. Ahí arriba está la definición. Se conoce la identidad de todos los microorganismos. Entonces yo puedo comprar y los venden ratoncitos de laboratorio que son notobióticos. Por ejemplo, se crean en condiciones donde ellos no tienen ningún microorganismo y después yo los puedo inocular con el microorganismo que yo quiera estudiar, por ejemplo. Eso se refiere a notobióticos, ¿vale? Se conocen los microorganismos. En cambio, hay otros que se llaman así SPF, ahí está la sigla del inglés, son animales libres de patógeno específico. Entonces yo también lo puedo comprar, yo quiero que venga con toda la microbiota, pero quiero que no traiga este microorganismo, ¿ya? También se hace, sobre todo a nivel experimental. Yo sé que la mayoría de ustedes están en la carrera veterinaria porque les gustan los animales, ¿cierto? Por algo están acá. Pero esto es algo que también ocurre, sucede en los laboratorios donde se hace experimentación y el día de mañana ustedes van a tener que hacer una tesis. Y puede que esa tesis sea experimental, así que tienen que manejar estos conceptos. Microbioma, ya se lo había dicho, ¿cierto? No es lo mismo que microbiota, sino que microbioma solamente son los genes. Esa es típica pregunta de acá. Microbioma. ¿Qué es microbioma? ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Es una pregunta segura para sigamos, otros conceptos, ¿cierto? Enfermedad, ya se los dije, ¿cierto? Vamos a hablar en este caso, estamos hablando de enfermedades infecciosas, pero hay enfermedades de otros tipos. Hospedador, ¿cierto? Obviamente que hospedador, ¿cierto? Del organismo donde ocurre la infección. Chicos, chicas. Patogenia. Patogenia es el proceso por el cual se origina la enfermedad. ¿Vale? Vamos a ver que la patogenia tiene distintas etapas. Para que ocurra una infección, lo primero que tiene que ocurrir, ¿cierto?, es que el microorganismo se adhiera al lugar donde va a producir la infección. ¿Cierto? Eso es lo mínimo, lo más básico, que el microorganismo ingrese a nuestro cuerpo. ¿Qué más? Algunos otros conceptos. Patógenos, ¿cierto? Ya lo dijimos. Produce enfermedad. Virulencia. Ojo con esto, también es un concepto clave. Virulencia es el grado relativo en el que se manifiesta la patogenicidad. Dicho de otra forma, hay bacterias patógenas que son más virulentas que otras. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Por qué pueden ser más virulentas unas que otras? Por ejemplo, porque una produce una toxina. ¿Recuerdan que yo les hablé de las toxinas hace un par de semanas atrás? Les di el ejemplo de una toxina. ¿No? Vidrio parahemolítico. Ese es un ejemplo de una bacteria que produce una toxina. Entonces esa bacteria es más virulenta, ¿cierto?, que la otra que no produce la toxina, ¿vale? Que puede ser incluso de la misma especie. Entonces la virulencia es un grado relativo, es algo, voy a decir, cuantitativo. Yo puedo medir la virulencia. Hay bacterias más virulentas que otras. ¿Vale? ¿Me entienden, cierto? ¿No? ¿Sí? Vale, eso es, asócienlo con eso. En cambio, patogenicidad a veces se confunde. Patogenicidad es simplemente que hay bacterias que son patógenas y hay bacterias que no son patógenas. ¿Vale? No son sinónimos. Virulencia y patogenicidad no son sinónimos. Se parecen mucho, están relacionados, pero no son lo mismo. La patogenicidad es simplemente, como dice ahí, la capacidad de un microorganismo para producir enfermedad. O sea, hay bacterias que crecen en vía libre, en el agua del lago, por ejemplo, que yo las tomo y esas bacterias nunca van a producir enfermedades. La mayoría de las bacterias que viven en el ambiente, como les decía al comienzo de la clase, no producen enfermedades. Son microorganismos que no son patógenos. La virulencia es el grado de patogenicidad. Voy a decir para que me entiendan, hay bacterias que son más brígidas que otras. ¿Vale? Eso es la virulencia. Hay bacterias que son más virulentas que otras. ¿Vale? No es lo mismo entonces, patogenicidad y virulencia. Se parece, pero no son conceptos sinónimos. Sigamos. Ahora sí que nos queda poco. Cuando hablamos de patogenia,
Patogenia es el proceso por el cual se produce la enfermedad. ¿Vale? Yo les dije que tienen que haber distintas etapas. Obviamente lo primero es que el microorganismo entre, ¿cierto?, a nuestro organismo para producir la enfermedad. Ahora, esto también depende del grado de virulencia de la bacteria, depende de las condiciones que tenga el hospedero. Yo les dije también qué pasa si una persona, ¿cierto?, está inmunosuprimida, obviamente que es más fácil que pueda enfermarse, ¿cierto?, porque obviamente que su sistema inmune no está funcionando bien. Y también depende del ambiente. Obviamente que hay bacterias que crecen mejor, ¿cierto?, a baja temperatura, otras que crecen mejor a alta temperatura, en resequedad, etc. Entonces todo esto, ¿cierto?, en el fondo es bien dinámico. Por ejemplo, a mayor virulencia, mayor probabilidad de causar enfermedad. A mayor número de gérmenes patógenos, mayor probabilidad de causar enfermedad. A mayor resistencia del hospedero, menor probabilidad de causar enfermedad. ¿Cierto? Son cosas súper lógicas. ¿Vale? ¿Me van siguiendo, cierto? Aquí está el concepto que yo les dije delante. Hay una dosis mínima infectante. Una persona en condiciones normales, ¿cierto?, necesita una dosis mínima para enfermarse. Por definición, en el fondo es el número mínimo de células patógenas que ocasionan la enfermedad. ¿Ya? Eso se estudia. Hay gente que se dedica a estudiarlo y, por ejemplo, toman un patógeno y someten a animales, ¿cierto?, sobre todo ratones, y le ponen 10 células y ven si es que se enferma o no se enferma. ¿Ya? Si se enferma, entonces dicen, voy a poner 9. ¿Qué pasa? ¿Se enferma o no se enferma? Y así lo van estudiando y después se sabe el número exacto de cuántas células necesito para enfermar a ratones, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como dosis mínima infectante. No es lo mismo que la dosis letal. La dosis letal, ¿cierto?, como su nombre lo dice, letal media, es la cantidad que yo necesito para matar al 50% de mi población. ¿Se entiende? No es lo mismo, esto es lo mínimo que yo necesito para producir la enfermedad. Esto es la cantidad que me mata al 50% de mi población. Entonces, en ese caso, una vez que yo sé cuál es el mínimo, ¿cierto?, que necesito para enfermar, lo que se hace es ahora tomar una población, ¿cierto?, de 100 y le voy dando distintas dosis. Hasta cuando, y después voy midiendo cómo van muriendo. Una vez que ya logro determinar con qué cantidad mueren 50, ahora yo conozco el DL50. ¿Vale? DL50 es la dosis letal media. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Aquí hay un ejemplo, miren. El carbunco. El carbunco es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Bacillus anthracis. ¿Les suena? ¿Sí? El anthrax, también llamado carbunco, ¿vale? Ese es el nombre de la enfermedad. Para la dosis infectante del 50 depende del tipo de infección. El anthrax puede generar una infección en la piel, puede generar una infección a nivel respiratoria o puede generar una infección gastrointestinal. ¿Vale? Si el microorganismo entra en contacto con mi piel, por ejemplo, si yo tenía una herida, entonces puede generar una infección a nivel de piel. En ese caso yo necesito entre 10 y 50 esporas. Pero para que me genere una infección a nivel respiratoria, miren, la cantidad aumenta mucho más. Yo necesito entre 10.000 y 20.000 esporas. De lo contrario no me voy a enfermar. O sea, yo puedo aspirar 5.000 esporas de carbunco y no me voy a enfermar. De anthrax. ¿Vale? Esto está estudiado, como les digo. Y si quiere, ahora, para producir una enfermedad a nivel gastrointestinal, una infección gastrointestinal, el número es mucho mayor. ¿Cierto? Estamos hablando de más de 100.000 esporas. Entonces, esto siempre relacionenlo con qué? Con que tenemos un sistema inmune, ¿cierto?, que nos está defendiendo, con que estamos hablando de pacientes en condiciones normales. Obviamente que el paciente inmunosuprimido, esto es mucho menor. ¿Vale? Aquí hay otro ejemplo, en el caso de toxinas. Aquí hay 3 toxinas. La toxina botulínica, ¿les suena? El Botox, que ahora está tan de moda, que hay gente que se le inyecta, ¿cierto?, en la cara, qué sé yo. Es una toxina en realidad. Una toxina que se llama toxina botulínica, también producida por una bacteria. La toxina Chiga, también, esta es súper compleja a nivel gastrointestinal también, producida por una bacteria que se llama Shigella. Y la otra es la toxina entérica de estafilococo. También entérica se refiere, ¿cierto?, a que tiene un efecto a nivel gastrointestinal. Todas las toxinas que son entéricas porque afectan a nivel gastrointestinal. Entonces esto se ha estudiado, ¿cierto?, y se sabe que la dosis letal
para media es de 0.03 nanogramos por kilogramo en ratón. ¿Vale? Entonces si yo tengo un ratón que pesa 10 kilos, tendría que ponerle esto multiplicado por 10, ¿cierto? 0.3 nanogramos para matar, ¿cierto?, a la mitad de esa población. Esto está súper estudiado, ¿cierto? Yo no les voy a hacer ejercicios de cálculo en la prueba, ni mucho menos, pero quiero que manejen los conceptos. Ya. Aquí están las etapas de la patogenia. Les dije que habían varias etapas. Lo primero, ¿cierto?, es la exposición al patógeno. Lo más fácil. Si yo no estoy expuesto al patógeno, no me voy a enfermar, ¿cierto? Algo súper obvio. Luego, adherencia. El patógeno tiene que adherirse a una célula, a una superficie, ¿cierto?, para poder ocasionar la enfermedad. Luego está la invasión, ¿cierto? Luego está la infección propiamente tal. Luego está ya, nosotros podemos medir la toxicidad o invasividad, ¿cierto? Toxicidad, sobre todo si hablamos de patógenos que producen toxinas. Y después ya podemos medir cuál es el daño de enfermedad, ¿cierto? Si hablamos a nivel respiratorio, cierta enfermedad es más alto que produzca la muerte de un paciente, ¿cierto?, versus otra. Ustedes saben, el COVID, por ejemplo, estuvo de moda, ¿cierto?, que se hablaba de que el COVID tenía una letalidad de un 5%, creo. Dependía de la cepa, hay una que tenía como un 5,8%. Pero los pacientes que se morían están inmunodeprimidos. Sí, por lo mismo, ¿cierto? Entonces, todos esos son números que se van estudiando, ¿cierto?, a nivel de microbiología clínica. Y ahora sí, para terminar, es solamente para que esta diapo nomás, es la última, digamos, de hoy, solamente para que lo tengan presente y lo vamos a continuar en la próxima clase. ¿Por qué hay bacterias que son más virulentas que otras? ¿Por qué hay bacterias que, en el fondo, son más ávidas para producir enfermedad que otras? Porque tienen lo que se conoce como factores de virulencia. Factores de virulencia. Son como las armas. Es como una bacteria que llega con un tanque, una bacteria que llega con un nata, una bacteria que llega... Son factores que en el fondo ayudan a una bacteria para producir enfermedad. ¿Vale? ¿Cuáles son? En general voy a hablar de 5 grupos. Los factores de adhesión, las toxinas, las enzimas, los factores antifagocíticos, que esto en el fondo le ayudan a escapar del sistema inmune. Son factores de virulencia. Estos son 5 grupos. Si lo estoy nombrando simplemente hoy día, los vamos a ver. A causar enfermedad. Y los otros son los sistemas de secreción. ¿Vale? Son 5 grupos de factores de virulencia. Hay bacterias que pueden tenerlos todos. Obviamente que si una bacteria que tiene todos estos, ¿cierto?, va a ser una bacteria más virulenta. ¿Cierto? Más difícil de tratar, va a producir una infección quizás más grave o más rápido. El tiempo igual es súper importante cuando hablamos de infecciones. No es lo mismo tener una infección, ¿cierto?, que empieza hoy y que la infección se demora en causar efecto 2 semanas, ¿cierto? Es más fácil de tratar, versus infecciones que ocurren de un rato para otro y ya en 6 horas, en 10 horas, puede ocurrir la muerte, como por ejemplo el antrax. El antrax es una enfermedad súper rara. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Vayan a descansar. Vayan a descansar.